continuando con este foro, vamos por la sesión número 4 y le cedo el uso de la palabra al doctor Rodolfo Omar Arellano Aguilar, quien tiene un doctorado en ciencias biológicas por el Instituto de Ecología de la UNAM, así como una estancia postdoctoral en el Departamento de Toxicología ambiental del Instituto de Investigaciones Biomédicas y en el Centro de Ciencias de Complejidad. Es profesor titular de tiempo completo en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, tiene como líneas de investigación riesgo ecológico, ecotoxicología acuática y análisis ambiental para la gestión de territorio fluvial. Realizó sus estudios de posgrado en el Instituto de Ecología y estancias postdoctorales, además de publicaciones nacionales e internacionales. A lo largo de su trayectoria ha participado en proyectos interdisciplinarios de investigación en estudios de riesgo de la salud humana e integridad ecológica, en desarrollo de planes de gestión para el ordenamiento ecológico territorial y educación ambiental en zonas altamente contaminadas. Además, participó en el debate de equipo técnico para las modificaciones de la norma ambiental NOM 001 Semarnat 2021, además de desarrollar las tareas fundamentales de docencia e investigación. Además, participa activamente en propuestas de políticas públicas para mejorar el marco regulatorio para la prevención y control de contaminación en cuerpos de aguas superficiales y sustancias químicas. Su trabajo se ha visto reflejado en la iniciativa ciudadana de la nueva Ley General de Agua, en las propuestas para una Agenda Ambiental 2024 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por favor, doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Me da un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a Gonzalo que pues, me invita a participar en este foro. Ahorita me encuentro en una estancia sabática, pero con mucho gusto quise participar porque precisamente pues está en estos meses la discusión nuevamente de la reforma de ley, como ya lo comentaron varios. Y bueno, también aquí en línea están colegas míos que también han participado mucho, los he estado escuchando con mucha atención, doctor Francisco Peña, Fermín, y todos que han participado acá. Bueno, preparé un tema que, déjenme ponerlo acá, me dicen cuando ya lo puedan ver. Va a ser grande, ahí va. Sí, ya se ve. Bueno, entonces, pues Gonzalo me pidió como que abordar el tema de las pruebas, los instrumentos regulatorios, y por supuesto uno de los temas que a mí más me apasiona es la ecotoxicología y el riesgo ecológico, y en este sentido, pues parte de lo que yo he hecho a lo largo de estos años es trabajar en zonas fuertemente contaminadas por la industria. Y obviamente los ríos más contaminados del país se encuentran en el centro occidente. Mis áreas de estudio han sido el río Atoyac en el estado de Puebla, Tlaxcala, en el río Lerma, Santiago, en el estado de Jalisco, y con mis estudiantes pues también eh, procuramos visitar el río Tula, tres de los ríos que están plasmados en la política de restauración de esta nueva administración. Y bueno, pues ya lo han comentado, el 70-80% de los ríos presentan algún tipo de contaminación. eh, de- y bueno, tres de estos ríos más contaminados de México, pues al mismo tiempo son eh, desafortunadamente de los primeros 10 ríos en Hispanoamérica más contaminados. La contaminación de los ríos ya se ha convertido en un problema epidemiológico en las poblaciones que habitan la ribera, y por eso, pues, parte de las investigaciones tienen que ver con riesgo ecológico, eh, tratando de analizar estos vínculos y asociaciones. El problema, pues, final está centrado en que eh, todas las concesiones de descarga de aguas residuales a nivel nacional, aquí son tomadas de datos de la Conagua, pero trabajados desde una
organización que se llama Cartocrítica, y que nos plasma que pues la concentración de estas concesiones pues están en las zonas más pobladas del país, y de 4.300 concesiones de descarga, pues solamente existen 115 inspectores para todo el país, por lo cual no se dan abasto. Los inspectores, pues, están encargados de vigilar que se cumplan las normas de descarga, y pues se podrán, haciendo cuentas, se podrán imaginar que es simplemente imposible poder evaluar todas estas descargas en un solo año. El problema, pues, realmente tiene que ver con que estas aguas residuales las podemos o se dividen de aguas municipales, de aguas industriales. Realmente, bueno, ya discutiremos eso, pero eh, es una forma de organización de la norma dividir estos dos tipos de aguas. Pero centrándonos en las aguas residuales industriales, alrededor de 2.639 empresas obligadas a nivel federal de reportar sus emisiones y transferencia de contaminantes reportan alrededor de 104 sustancias químicas que emiten al ambiente. Es decir, son empresas que de manera obligatoria y rebasando ciertos umbrales de descarga, ellos reportan 104 sustancias químicas. Directamente detectados en los cuerpos de agua superficiales, hay estudios del gobierno federal que muestran, y de obviamente investigaciones de mis colegas, de nosotros mismos, sitios en donde el número de sustancias químicas van de 360 a 1.090 sustancias químicas disueltas. Los principales contaminantes de los cuerpos de agua superficiales y de la inyección subterránea es el zinc, magnesio, cobre, ácido nítrico, ácido sulfhídrico, metanol, ácido sulfúrico, asbestos, estirenos, amoníaco, fósforo, bario, y se suman otros nuevos como son fármacos y plásticos. La actividad minera es otra fuente de contaminación. No son materiales pesados, son eh, elementos de alta densidad, o también conocidos como metales de alta densidad o metales pesados. Cobre, plata, zinc, plomo, mercurio, minerales de hierro, potasas, bueno, esos son algunos. También hay potasas, uranio, carbón, vanadio y una serie de compuestos que se vierten ya sea en cuerpos superficiales o se reinyectan al agua subterránea, como parte del manejo de la minería. En los ríos no solamente hay metales pesados, y como les decía, hay algunos otros contaminantes inorgánicos. También tenemos compuestos orgánicos volátiles y en general mezclas tóxicas derivadas de diferentes giros industriales. Por ejemplo, la textil podemos encontrar benceno, cloro de vinilo, formaldehído, fenoles, gilenos, salinias, cloroformos. De actividades agrícolas, de la agroindustria, hemos hecho estudios en Sinaloa, uno de los estados con mayor actividad agrícola, y ahí podemos encontrar compuestos plaguicidas, organofosforados, organoclorados, fertilizantes, pero los más de interés para el estudio que hicimos en 2017 pues fueron el hexaclorobenceno, el endrin, metilclor, endosulfán, clordano, metilparatión, diacinón, algunos de ellos incluso prohibidos para su aplicación en México. Por ejemplo, el endosulfán y el endrin, que están dentro de un convenio internacional, el convenio de Estocolmo. Y bueno, toda esta mezcla de sustancias químicas que están presentes en nuestros cuerpos de agua, pues tenemos instrumentos para el control y prevención de esta contaminación. Algunos de estos están, por ejemplo, desde la norma 001, de límites máximos permitidos de descarga, que es el punto de descarga de cualquier concesión de descarga de una tubería. Pero al mismo tiempo están otras normas, por ejemplo, la norma de protección de especies Semarnat, que atiende especies que estarían asociadas a cuerpos de agua.
La Ley Federal de Derechos también establece unas guías de límites máximos permisibles para poder clasificar los cuerpos de agua, los ríos y arroyos. Eh, Hay otras normas, estas son las NMX, que son más bien técnicas para poder cuantificar el caudal ecológico, la disponibilidad del agua, y a partir de ahí, por ejemplo, se clasifica si esa agua es para algún tipo de uso. Y por supuesto, la ley de responsabilidad ambiental busca prevenir emergencias ambientales por accidentes industriales. Todos estos instrumentos tenemos o están disponibles para poder prevenir y controlar la contaminación. Y una de las normas ambientales que se ha mencionado también aquí en la presentación de mis colegas es la norma ambiental 001 Semarnat 2021, y que esta norma tardó 25 años para actualizarse, pero se pudo lograr esta actualización en 2021 y se incorporaron conceptos como toxicidad, así como algunos aspectos que tienen que ver con cuerpos de agua de zonas de suelos kársticos, que fue muy importante para la península de Yucatán, pero que, como saben todos ustedes, también hay suelos kársticos eh, en otras partes de la República Mexicana. Bien, esta norma ambiental 001, pues a lo mejor uno diría, bueno, ya se modificó y entonces ahora sí vamos a poder controlar los contaminantes que tanto nos afectan. Como vemos, pues son cientos de sus moléculas que pueden estar disueltas en el agua y que tienen su origen de las descargas de tipo industrial y municipal también, no están ajenos. Eh, Tenemos parámetros físico-químicos que se vigilan, como la temperatura, las grasas, los sólidos sedimentables, indicadores como el color verdadero, que fue un parámetro novedoso, el carbono orgánico, la demanda química de oxígeno. Y para riesgos a la salud, pues están los platelmintos, pero se incorporó el Escherichia coli, enterococos fecales y la toxicidad aguda, que vamos a hablar más adelante. Se mantuvieron los parámetros químicos, que son los metales pesados, sin incorporar ningún otro contaminante como plaguicidas, fármacos, plásticos o compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Que también tienen efectos a la salud muy fuertes, pero no solamente a la salud humana, ¿eh? Quiero decir que estas normas ambientales deben de estar orientadas y están orientadas para la salud ambiental, si lo quieren ver así, ¿no? Es para aspectos ambientales. Entonces, muchas de estas moléculas tienen efectos sobre los ecosistemas acuáticos. La toxicidad aguda se incorporó como un parámetro en el cual, de acuerdo con la norma, se define como el potencial inherente o capacidad de una sustancia para causar efectos adversos a un organismo vivo. Eh, Se acotó a la toxicidad aguda, es decir, el efecto adverso que se manifiesta en los organismos de prueba luego de exponerlos a muestras problema por una sola vez en un corto tiempo. Y para poder hacer la medición, pues se definió la unidad de toxicidad como el grado de toxicidad de una muestra de la cual no se conoce la concentración de la sustancia o los componentes de las sustancias o la mezcla de sustancias, sino contemplando la muestra de agua. Y se calcula a partir de la concentración de efecto del 50%, es decir, a partir de una cantidad, de una muestra de organismos vivos, el 50%, al ser letal en un tiempo de 2 a 15 minutos, lo consideramos como una unidad de toxicidad. Y esto se mide a través de una prueba que se llama microtox de Vibrio fischeri, que es una bacteria marina luminiscente que es muy sensible para detectar una gran variedad de estratos tóxicos, letales. No podemos identificar qué compuesto químico está ahí, solamente sabemos que es letalidad. Esta prueba ya se había venido aplicando en la cuenca del río Atoyac y como ustedes pueden ver en la gráfica, cada uno de estos puntos es una descarga. Y entonces vemos que poco más del 50% de los puntos de descarga rebasan el límite máximo permitido que ahora establece la norma, que es de 2 unidades de toxicidad. Eso quiere decir que estas descargas son altamente tóxicas
Vibrio fischeri y en consecuencia para los organismos vivos. Pero la verdad es que en el ambiente tenemos una complejidad química de las descargas. Esta es una imagen de una presa, no es una descarga, es una presa en Jalisco que desborda su agua sobre un arroyo que a su vez termina incorporándose al río Santiago en el estado de Jalisco y que los niveles de toxicidad son altísimos. Pero no solamente las moléculas están disueltas en el agua o atrapadas en los sedimentos, sino que además se volatilizan, de tal manera que todo el efecto que tienen estas aguas residuales pues es global a nivel de ecosistémico. Y las interacciones de los contaminantes dentro de un ecosistema acuático, pues no solamente tiene que ver con cuánta concentración hay en ese medio, sino todos los procesos metabólicos que ocurren en el ecosistema. Desde que entran estos contaminantes al ambiente, pues hay diferentes puntos de afectación a nivel de fitoplancton, de fotosíntesis, de bioacumulación, de degradación y obviamente esto tiene efectos a diferentes niveles del compartimento ambiental. Como sabemos todos nosotros, pues el compartimento ambiental está definido por compartimentos de suelo, agua, aire y biota. Bueno, todos estos aspectos, al final de cuentas, los podemos definir como aspectos de interés ecotoxicológico. ¿Y qué es la ecotoxicología? Son los estudios de efectos químicos contaminantes sobre organismos, poblaciones y ecosistemas. Es una combinación o evaluación causa-efecto con relevancia ecológica partiendo de dos esferas importantes, la toxicología y la ecología. Y la toxicología no se limita a la toxicidad de una molécula, o sea, a la letalidad, sino a la alteración en alguno de los procesos de los niveles biológicos, por ejemplo, a nivel genético, fisiológico, biológico, pero también a nivel poblacional, de biogeografía, de procesos de selección natural y sexual, así como la dinámica de poblaciones. De tal manera que cuando nosotros vemos el impacto de los contaminantes a nivel tóxico, pues estamos hablando de un efecto potencial que va desde el tóxico agudo hasta el tóxico crónico, como podemos ver en la gráfica, y eso va a depender de la concentración y la exposición. Estos efectos en los seres vivos alteran a diferentes niveles, como la organización biológica. Cuando nosotros observamos el efecto a nivel individuo, es decir, puede ser un efecto que cause en el individuo letalidad, muerte o también, por ejemplo, alguna alteración en su conducta, lo que nosotros estamos observando es el reflejo de alteraciones en otros niveles de organización biológica, como son los procesos fisiológicos, sistema inmune y tejidos. Y cuando nosotros observamos los efectos a nivel de poblaciones y comunidades, como la eliminación de poblaciones autóctonas, la extinción de especies, pues estos son niveles mucho más altos del individuo. De tal manera que podemos nosotros definir efectos tóxicos de corto plazo y de largo plazo, con relevancias ecológicas altas y relevancias ecológicas bajas. Y cuando nosotros entonces vemos en qué punto la norma ambiental establece el parámetro, pues vemos que está en este punto, que es la concentración letal 50, o hablamos de toxicidad. Por arriba de ese nivel, entonces estamos hablando de un riesgo ambiental alto, porque ya está causando un efecto sobre individuos a nivel letal. No obstante, hemos trascendido por diferentes niveles de impacto. Y es en este sentido, los efectos subletales, que son los efectos directos en el desarrollo y reproducción o en procesos metabólicos y fisiológicos, pues son eliminados, es decir, no se observan. Idealmente nosotros deberíamos de buscar los niveles aceptables de contaminación en los puntos en los cuales los organismos puedan compensar los efectos e incluso revertirlos. De tal manera que, por ejemplo, si nosotros desde una visión ecotoxicológica vemos si la norma cumple o no cumple con la protección a los ecosistemas acuáticos, a toda la red trófica que está allí, vemos que el nivel de protección es la toxicidad, pero dejamos de lado cualquier otros efectos que podrían trascender hacia nivel de poblaciones y comunidades, como son los efectos metabólicos, fisiológicos o incluso a nivel de genotoxicidad. De tal manera que los efectos subletales son niveles sin protección
y los niveles altos en comunidades y poblaciones son niveles de mucha incertidumbre. De tal manera que, bueno, ¿qué podemos hacer? Esto que les voy a platicar no es algo que sea nuevo, ya las herramientas ecotoxicológicas se utilizan en muchas normas ambientales en otras partes del mundo, incluido Estados Unidos, la Unión Europea, y lo que se utilizan son especies centinelas, indicadores y biomonitores, que son organismos que nos permiten a nosotros censar la calidad del ambiente. Es muy importante la selección de las especies centinelas, de los grupos Le restan tróficos, 2 minutos, doctor. sí, la elección de biomarcadores y generar modelos predictivos. Algunos de los trabajos que hemos hecho para poder avanzar en la estandarización de estas pruebas son la aplicación de organismos como el PCEBRA, como un organismo de bioensayo que permite evaluar efectos subletales como son la teratogénesis. Y por ejemplo, en este estudio nosotros pudimos observar que en las descargas industriales los niveles de malformaciones en los embriones de peces es mucho más alto que en los cuerpos de agua receptores, como son el río Atoyac. No obstante, pudimos detectar en el Shoshack niveles igual de altos que una descarga industrial. Asimismo, hemos podido aplicar modelos multifactoriales de respuestas a nivel poblacional utilizando herramientas computacionales que nos permiten, por ejemplo, ver cómo es la evolución de un contaminante dentro de un cuerpo de agua a diferentes niveles tróficos. De tal manera que uno de las recomendaciones, y ya voy a cerrar con esto casi, es que las herramientas que tenemos hasta ahora requieren de la actualización, pero al mismo tiempo se requiere de incorporar nuevos normatividades. Tenemos el caudal ecológico, pero tenemos que incorporar una norma de protección al caudal ecohidrológico para poder proteger todos los elementos que se requieren en el ecosistema acuático. La actualización de las normas, nuevamente la 001, la 002 y 03, son sumamente importantes y incorporar parámetros de modelos multiespecies. Y finalmente, una norma para suelos y sedimentos. De tal manera que nosotros con estas nuevas normas que podríamos proponer, pues podría asegurar ciertamente que las descargas que estamos virtiendo a los cuerpos de agua no pongan en riesgo el nivel ecosistémico, que es algo que pues tendríamos que proteger. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su aportación. Vamos a abrir un espacio para preguntas. ¿Alguien tiene alguna? Yo, Sí, doctor. oye, me gustó muchísimo la ponencia, pero mi única pregunta es esta. ¿Ustedes tienen algún análisis histórico para medir las tendencias? O sea, me refiero, ¿se ha empeorado? ¿Ha mejorado? ¿Qué tanto han sido efectivas las normas? Sí, tenemos datos del río Atoyac. Lo he estado este, monitoreando desde 2009 más o menos, no con la frecuencia que quisiéramos, pero lo que observamos, porque la Conagua sí tiene datos desde 2012 a la fecha, con la red de monitoreo permanente que tiene ahí. Y lo que hemos observado es que los niveles de contaminación siguen siendo los mismos que desde 2012. La modificación de la norma 2000, la 001-2021, pues realmente tiene apenas ha entrado en vigor. Y pues nosotros no hemos visto cambio. Y al contrario, lo que sí hemos visto es un incremento en enfermedades de las poblaciones que están cerca de estos ríos. Y en algunos puntos, como por ejemplo en el río Santiago, los niveles de contaminación siguen incrementándose porque pues, la industria sigue creciendo, y al igual que las zonas urbanas. Perdón, una contrapregunta. Sí. Y en esas zonas que ustedes han estado estudiando, ¿tú has encontrado que hay una incorporación nueva de contaminantes o son los mismos contaminantes? Pues lo que pasa es que la capacidad de análisis
no nos permite contrastar si hay nuevos o no, porque pues y conforme nosotros vamos mejorando nuestras capacidades de análisis, pues por ejemplo ahorita ya estamos midiendo compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos, plaguicidas y algunos otros grupos están midiendo microplásticos y fármacos. Es decir, no sabemos si antes no estaban y ahora sí están. Lo que sí sabemos ahora es que sí están. Están los que no hemos podido controlar históricamente y están los que actualmente se conocen como contaminantes emergentes. De tal manera que tenemos mezclas muy complejas y que las intervenciones, tanto en la normatividad como la infraestructura o las inversiones que se han hecho para saneamiento, entre comillas, pues no tienen ningún efecto. O sea, no se está revirtiendo la contaminación y tampoco se está frenando. Gracias. Sí, gracias, doctor. Va otra pregunta. Muchas gracias. Muy interesante ponencia. Y en seguimiento a la pregunta anterior sobre las tendencias, quería saber, independientemente de que parece que Conagua tiene datos a partir de 2012, si pudieron observar con sus datos anteriores de 2009, si hubo algún cambio en la tendencia, y la doctora Carmona me tendrá que corregir, pero según recuerdo, hubo un cambio en la Ley General de Derechos donde las empresas pasaron de tener que pagar montos específicos por cada contaminante que ponían más arriba de cierto umbral a poder pagar como una cuota general y no tener que pagar y más bien poder presentar solamente si querían no pagar un estudio donde decía que cumplían con todo. Y no sé si ustedes han podido medir si este cambio normativo tuvo efectos aumentando los niveles de contaminación o no. Pues bueno, nuestros datos no podríamos hacerlo porque además son muestreos en algunos casos puntuales, en algunos otros tratamos de cubrir al menos 2 temporadas del año. Yo estuve al frente de un proyecto PRONACE y colaborando en otro, haciendo un estudio duplicado en 4 ríos del país, río Sula, Santiago, y el río Zaguapan y río Atoyac. Y la verdad es que pues las tendencias siguen siendo las mismas, o sea, los niveles son contaminantes y son complejos. Pero si analizamos los reportes que tiene la Conagua y el INTA de lo poco que se ha hecho en el río Atoyac, bueno, en los 2 ríos no se ha hecho poco, es mucha información, muchos monitoreos y no vemos cambios en la tendencia. Al contrario, las tendencias se mantienen igual. Sabemos dónde son los puntos donde los niveles son mucho más altos, dónde son los menos altos. Y ahora estamos con nuestros datos de monitoreo, los propios, tratando de hacer el traslape de los puntos de descarga, o por lo menos de los giros industriales alrededor de los puntos de mayores niveles de contaminación. Entonces, no creo que podamos de momento ver algún cambio. Y a mí lo que me preocupa mucho es que esta infraestructura de monitoreo que tenemos, que es confiable porque los niveles de incertidumbre de la serie de datos es aceptable, no está sirviendo para tomar decisiones concretas en la modificación de normas ambientales o de planes o programas de control de contaminantes, de vertimientos en zonas tan preocupantes como son estas zonas, ¿no? ¿Alguien Es tiene decir, alguna duda? el monitoreo no nos está sirviendo para tomar decisiones, es lo que quiero decir. Uy, oye, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, Perdón doctor. que, perdón que me aproveche, pero tengo que aprovechar tu expertez. ¿Tú crees que el gobierno, con el plan hídrico que acabaron de publicar, tú crees que el gobierno va a poder limpiar lo que dijo que va a limpiar? Y si sí, ¿en cuánto tiempo lo va a limpiar? Este, bueno, todavía no, como usted dijo, todavía no tenemos, no, dijo el doctor Perlón, todavía no, tenemos las ideas generales y no tenemos todavía la carnita. Este,
Es que no se trata de limpiar eh, ni de sanear, se trata de frenar la contaminación para apenas sentar las bases de la restauración, si queremos decirlo así, de las condiciones mínimas biogeoquímicas del río, de los ríos. O sea, no quiero decir que con eso que vamos a regresar a los ríos que teníamos antes de la industrialización, pero sí lo que estamos buscando es que estos ríos tengan funcionabilidad ecológica o ecosistémica, es decir, capacidad de asimilación de contaminantes y capacidad de autodepuración. Bueno, yo creo que, y tengo mucha confianza, de que al menos podamos cambiar la visión de cómo visualizamos a los cuerpos de agua superficiales al menos en este país. Porque a lo largo de la historia los hemos visto como grandes drenajes, cuando realmente son motores importantísimos de la integridad de una cuenca. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo que vamos a lograr en estos 6 años es cambiar la forma de pensar y de intervenir estos cuerpos de agua. Y en los próximos 12 años tenemos el gran reto de revertir los daños. De hecho, yo soy de la idea, y aquí quiero decirles a los jóvenes que nos están escuchando, ustedes se van a enfrentar a retos que nosotros no nos hemos enfrentado, pero nosotros tenemos, nuestra generación tiene la responsabilidad de dejarles al menos la suficiente fortaleza y los sistemas listos para que inicien los procesos de restauración. Pero esto va a tomar tiempo. Estoy de hecho en una estancia con colegas del Centro de Restauración Fluvial y aquí en España, y lo que les ha llevado han sido 25 años para restaurar la cuenca del río Ebro y otros ríos que actualmente ya al menos tienen esa capacidad de asimilación y autodepuración y ciertamente está regresando la vida acuática, ¿no? Fueron 25 años con millones de euros que nosotros no tenemos, pero sí cambiaron el chip. Muchas gracias, doctor. Pido un aplauso para el doctor. Gracias, Gonzalo.